It's a great privilege for me to be here with you. Es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes y siempre es una responsabilidad solemne enseñar sobre la oración. Enseñar sobre la oración puede ser algo bastante difícil porque creo que todos a veces podríamos aparentar de una manera que no lo somos. Podemos poner una fachada de grandeza que en realidad es solo eso, una fachada. En mi propia vida, la oración ha sido muy importante, pero siempre me he visto bastante débil en la oración. Y siempre recuerdo esta cosa. Hay un solo héroe en esta historia, y ese héroe es Jesucristo. No existen grandes hombres de Dios, grandes hombres de oración. Solo hay hombres pequeños, débiles, sin fe, de un Dios grande que les ha concedido gracia. Por favor, siempre tomen en cuenta eso. Un solo héroe en esta historia, Jesucristo. Con los pocos minutos que me quedan, voy a leer algo y luego voy a pasar a Lucas. Pero me gustaría leer algo de los cantos de siervo que revelan mucho a nosotros acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Solo voy a leer un versículo en Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Jesús es Dios encarnado, Dios que se hizo hombre. Y al hacerse hombre, dejó de lado muchos de los privilegios de su deidad. Verdaderamente era hombre y hizo lo que hizo como hombre en el poder del Espíritu Santo. Tuvo que ser ese último Adán. Y como el último Adán tuvo que conquistar por su pueblo y venció por su pueblo al haber venido en un cuerpo, en semejanza de carne de pecado, no en un cuerpo pre-adémico antes de la caída, sino en un cuerpo que sufrió todas las consecuencias por la caída, el dolor, los sufrimientos, las angustias. Podía ser tentado, y sin embargo dice que Dios los sostuvo. Frecuentemente tememos pensar así porque hay tantos ataques hacia su deidad, pero vemos que también era hombre, y Dios los sostuvo, lo tomó de la mano. El Espíritu le empoderó. Teníamos necesidad, teníamos un padre que cayó, Adán, y necesitábamos a un hermano que podía vencer, que era verdaderamente hombre, y él es Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener en nuestras mentes eso cuando entramos a los evangelios y vemos su vida de oración. No solamente oraba por ser espiritual, porque quería demostrar devoción, sino que estaba orando porque precisaba de la oración. Necesitaba la oración, porque iba a vencer como el último Adán, iba a conquistar como carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, y solo valerse del poder de su Padre y el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera puede ser nuestro ejemplo. Puede ser nuestro ejemplo. Tu problema no es, nunca es, que seas demasiado débil. De hecho, lo que Dios hace en nuestras vidas, desde el momento en que nacemos de nuevo hasta el momento de nuestra muerte, está obrando constantemente para crear debilidad. El problema tuyo no es que seas débil, sino que no sabemos cuán débiles somos, porque esa debilidad nos va a impulsar a la oración. Así como impulsó a nuestro Salvador, aun siendo Dios encarnado, lo impulsó a la oración. Cuando lleguemos a Lucas capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Encuentro esto muy asombroso. En ninguna otra parte se acercan al Señor diciendo, Señor, enséñanos a echar fuera a demonios. Nunca llegan al Señor diciendo, enséñanos a predicar.
nunca llegaron preguntándole que les enseñaran a caminar sobre el agua, pero en una ocasión les preguntaron, enséñanos a orar. Tengo que creer, y el contexto lo indica, que eso se debió a que él oraba como nadie más que jamás habían oído orar. Nadie. Nadie. Ahora, si Dios encarnado, este hombre perfecto, en la economía de nuestra redención, si era necesario para él hacer lo que hacía en el poder del Espíritu Santo como hombre, valiéndose de la fuerza de su Padre, ¿cuánto más es una necesidad para nosotros? Ahora, no me queda tiempo para entrar a mucha doctrina sobre la oración. Quizás enseñaré sobre la oración en este fin de semana, pero quiero ponerles una ilustración que espero que es bastante común e inclusive un poco cómico, pero la razón por la que lo cuento es porque se ha quedado en mi mente desde el momento en que lo vi por primera vez, lo que voy a ilustrarles. Yo vivía muchos años en Perú y hay olas muy grandes en Perú. Entonces alguien me convenció que necesitas aprender a hacer surf. Y le dije, si puedes encontrar una playa donde la gente tiene la ropa puesta, iré. Intenté eso, pero no me salió bien. Primeramente, alguien debiera haberme dicho que la bandera roja significa no entre en el agua porque hay peligro. Pero entré al agua, ya había intentado días anteriores a hacer surf, entonces tenía la confianza de que no iba a morir. Y entonces, al estar metido allí, me di cuenta, estoy mal, estoy en peligro. Estaba orando, no quiero ir a Japón desde Sudamérica, y tenía mucho miedo. Y escuché una voz detrás de mí y se escuchaba como el borboteo de un león marino. Y eso me dio aún más miedo. Pero cuando me volteé, no era un león marino, sino un joven de 20 años, un hombre bajo de este tamaño, y estaba agarrando a un boogie board y yo podía ver en su cara terror. Ya había salido de su tabla unas veces, había subido de nuevo a su tabla, él iba a ahogarse y estaba aterrorizado. Entonces pensé, voy a acercarme ahí a su tabla y agarrarle, pero algo me detuvo. Había escuchado de todas las historias. Yo soy 2 veces más grande que él, pero si él me agarra, me va a matar, me va a ahogar, a mí y a él. Entonces me acerqué a algunos otros surfistas que realmente sabían lo que hacían y les dije, por favor, hay un hombre ahogándose aquí. Y vi a los rostros de ellos cuando se acercaban a él. Hombres con mucha experiencia, pero verle a él cuando se acercaron, hombres atletas, expertos en surf, pero estaban también con miedo. Y tomó como cerca de media hora para lograr llevar a ese hombre a la orilla. ¿Por qué cuento esta historia?, preguntarán. Pues yo era a lo mejor 4 veces más fuerte que ese joven, todos esos hombres, múltiples veces más fuertes que él. Y sin embargo, si 3 de esos hombres habían entrado ahí tratando de agarrarle sin mucha prudencia, él podía haberles ahogado a todos. Y preguntarás, ¿cómo es que un hombre la mitad de mi tamaño podría ahogarme? ¿Debido a su disciplina? No. ¿Por su valentía? Tampoco. Tenía que ver con una voluntad muy fuerte que le daba tanto poder para agarrar a hombres muchos más grandes que él, sin capaz de soltar. Entonces, ¿qué? Miedo. ¿De dónde venía ese miedo? Una impotencia
total. Este joven sabía que no tenía ninguna habilidad en absoluto para sostener a su vida. Iba a ahogarse. Y debido a eso, cualquiera que se acercara a él les habría agarrado y no podría haberle levantado con una palanca. No era por su fuerza ni por su disciplina. No era su devoción, sino su necesidad. Su necesidad le impulsaba. Reconocía su necesidad, su impotencia y sabía, yo voy a morir a menos que alguien más haga algo por mí. Entonces, fue la debilidad, descubrir su debilidad de completa y absoluta necesidad. A medida que yo he estudiado, en realidad no me gusta cómo hablamos sobre los hombres de Dios hoy en día. La verdad, me da asco. Oh, un gran hombre de Dios, o era una gran hombre, gran mujer de Dios. No lo creo. ¿Por qué algunas personas tuvieron vidas de oración inusuales? Bueno, su fuerte voluntad, su devoción, su disciplina, su piedad. No, no, no. Dejen de exaltar a los hombres. No lo creo. Yo creo que se debía a esto. Vieron su necesidad. Se daban cuenta de que eran los más pequeños del grupo. El inferior. Se daban cuenta de que no tenían nada. Se daban cuenta de que Dios no hiciera algo por ellos. Era sin esperanza. Y eso fue lo que lo logró. ¿Te das cuenta? Y por eso no quiero que nadie jamás vea a nadie pensando que, wow, cuán espiritual es. O, ese tipo es tan esto o aquello. ¿Qué va? Y si piensa eso, entonces no es lo que tú crees que es. Lo contrario, es debilidad. Es ver. Wow, espera. Yo nunca he hecho nada excepto fallar. Pero Él nunca ha fallado. Él nunca ha fallado. No puedo hacer todas las cosas. Ni siquiera puedo levantarme de la cama. Pero Él puede hacer todas las cosas. Y yo puedo hacer todas las cosas dentro del contexto de su voluntad cuando Él está moviendo. Ya ves, eso es lo que quiero que veas. Y yo creo que Dios, lo que hace a un hombre, no le importa hacerle lo que nosotros suponemos. Dios invierte décadas haciendo una cosa en un hombre o en una mujer y es cultivar debilidad, crear debilidad, todo lo que se pone delante de nosotros. Señor, esta vez es una montaña. Cada una de esas es para convencerte de algo que deberías haberte quedado convencido con el más pequeño de los montes. Pero Él puede hacerlo. Recuerda esto. Dios siempre utiliza al más pequeño del grupo. Entonces vas a vencer a los midianitas y encuentras a un chaval escondiéndose en un lagar. El hijo menor de la familia menor y ocupa un ejército, aunque el tamaño es muy grande comparado con quienes tienen que pelear. Y Dios dice, es nada, pero es demasiado grande tu grupo. Entonces finalmente 300 y finalmente guarden sus espadas, solo voy a darles cántaros ardiendo. ¿Te das cuenta? Voy a matar a Goliat con un niño y con unas piedras. Así que lo que yo espero es que si solo examinas tu vida, verás todas estas áreas en donde Dios ha estado obrando continuamente en ti para producir debilidad en ti. J.I. Packer tiene un libro sobre la debilidad y existe una película introductoria, no sé si ustedes lo han visto, pero
El libro se trata de debilidad y todo el video es de un hombre viejo, J.I. Packer, subiendo unos escalones, tan frágil que casi no puede llegar, y luego él escribe en una computadora, debilidad. Y es por eso que oramos. Por eso oramos.